El Gobierno de Aragón habilitó un teléfono para declarar al sistema sanitario los casos positivos de COVID confirmados a través del test de antígenos en domicilio. Este teléfono ya está colapsado, ya nadie responde a las llamadas y nuevamente los aragoneses, los pacientes COVID enfermos, no saben dónde acudir. Y al final lo que hacen los aragoneses es acudir a los centros de salud, que es donde encuentran las respuestas por parte de los profesionales. Acordaron no realizar pruebas PCR para evitar el colapso de la atención primaria. Trasladaron esa responsabilidad, la responsabilidad de hacernos las pruebas, en este caso a través de los test de antígenos, la responsabilidad de un diagnóstico sanitario, que eso es gravísimo, a los propios usuarios. El caos impera en el Departamento de Sanidad. El Gobierno de Lambán ha llevado al colapso a la sanidad pública aragonesa. Este Gobierno despidió en noviembre a más de 2.000 profesionales. Hoy los teléfonos no pueden ser atendidos. Con este caos en la sanidad pública aragonesa, el Gobierno de Aragón baja el presupuesto del Departamento de Sanidad un 4%. Es decir, que no hay dinero para médicos, no hay dinero para enfermeros, no hay dinero para TECAE, no hay dinero para los técnicos de emergencias sanitarias, pero sí que hay dinero para asesores del señor Aliaga. Solo me queda agradecer a todos los profesionales sanitarios, a todos sin excepción, el extraordinario trabajo que están realizando. Ellos, reitero, están dando y han dado lo mejor de sí mismos y el colapso que hoy sufre la atención sanitaria es responsabilidad única del Gobierno de Aragón por no poner en marcha medidas suficientes para proteger a los aragoneses frente a esta séptima ola de COVID. Espero que ese reconocimiento venga también por parte del Gobierno del señor Lambán, que no se limite a aplausos, sino que refuerce con medios humanos y con medios materiales tanto la atención primaria como la atención hospitalaria. El tiempo de los aplausos ha finalizado, ha llegado el tiempo de actuar.